¿Cómo están? Doctora, ¿y usted? Muy bien, Doc. ¿Se oye bien o están teniendo problemas de audio? No, se escucha bien. Bueno. Denme un segundo. Con ustedes tengo anotado que nos quedamos para iniciar cardiomegalia. Sí. Sí. ¿Ya hicieron el ejercicio ustedes o les toca más tarde? Nos toca más tarde. Al ratito. Está bien. Ok, es un ejercicio sencillo, son nada más, básicamente es como un cuestionario de los conceptos que ya revisaron y por ejemplo hay preguntas que a lo mejor les estoy poniendo, no sé, por ejemplo la fracción de eyección, ¿a cuánto equivale? O les estoy poniendo cuál sería la fracción de eyección, por ejemplo, y tienen ABC. Entonces, por ejemplo, en esa pregunta, si la respuesta dice que es 120 mililitros, pues obviamente esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque la fracción que se eyecta no es ese total del volumen, ¿verdad? La otra respuesta que viene, por ejemplo, si mal no me acuerdo, digamos que creo que les puse ahí que podría ser el volumen telediastólico. Obviamente tampoco es la respuesta. ¿Por qué? Porque el volumen telediastólico es al final de la diástole, pero no es la misma cantidad que se va a eyectar. Y aparte, acuérdense que fracción de eyección se saca en porcentajes. Entonces, son pistas, ¿verdad?, que uno tiene que tener muy en cuenta si por alguna razón no recuerda cuál es la respuesta o no la tiene a la mano. Lo digo porque a veces así pasa en el examen, ¿no? Estás revisando y digo, bueno, pues empiezas a decir, bueno, pues de entrada en mililitros no puede ser porque la fracción de eyección está dada en porcentaje. Y analizar simplemente y van a contestar. Más o menos en este formato está hecho. Me parece que son 10 preguntas nada más de los conceptos y pues no se van a tardar mucho. A lo mejor se pueden entretener por ahí un poquito como en dos, creo que son 2 o 3 las que les van a quitar un poquito de tiempo, pero pues está realmente sencillo y la idea es que vean esos conceptos aún que yo les voy a enviar como quiera a ustedes una presentación donde viene el concepto tal cual quiero que quede ya para como lo vamos a estar manejando aquí en la clase y que no vayan a estar en diferente o, ¿cómo se dice?, pensar de cómo estamos manejándolo, ¿ok? Esos conceptos pues los vamos a empezar a manejar prácticamente a partir después de ya de que empieza insuficiencia cardíaca. Ahí ya se empieza a hablar mucho de precarga, poscarga, fracción de eyección. Vamos a estar viendo muchos esos puntos, entonces por eso era que me interesaba que lo vieran. Bueno, pues vamos a empezar con cardiomegalia. Bueno, cardiomegalia en sí no es una patología, cardiomegalia es un signo que vamos a encontrar en una gran cantidad de patologías y pues va a ser, por lo tanto, secundario a alguna de ellas. Vamos a ver que es importante conocerla porque es muy común que la lleguemos a encontrar, sobre todo en el grupo de varones mayores de 60 años, es donde principalmente lo vamos a poder estar encontrando. Pero más que todo esto,
es porque está muy relacionado con las cardiopatías que tienen problemas con hipertensión, ya sea hipertensión arterial sistémica o hipertensión arterial pulmonar. Y vamos a ver que en nuestro país pues hay gran incidencia de pacientes con enfermedades metabólicas y que obviamente se acompañan de hipertensión arterial. Por eso es que es importante conocerlo, porque van casi que de la mano. Lo vamos a ver muy frecuentemente, ese signo. Ahora, vamos a ver que es algo muy frecuente, sobre todo en aquellas patologías que tienden a alterar no solamente la estructura del miocardio, sino por remodelación, sino por también los cambios que pueden generar por presiones que puede haber contra la cavidad o por procesos inflamatorios. Entonces, si ustedes, por ejemplo, pusieran en Google para ponerle, bueno, ¿cuáles son las causas que me pueden dar una cardiomegalia?, les va a salir una infinidad de patologías, porque la mayoría de ellas están relacionadas con estos dos aspectos, que es lo de la remodelación, las alteraciones que puede haber a nivel estructural de las proteínas, o aquellos cambios que directa o indirectamente generan inflamación a nivel del miocardio. Entonces, por eso es que hay una larga lista. Y por eso es que, como estamos comentando, pues es un signo que vamos a estar viendo muy frecuentemente. Ok, y lo estamos viendo ¿por qué? Porque a partir de que iniciamos el siguiente tema, por ejemplo, que es insuficiencia cardíaca, y que lo vamos a alcanzar a iniciar a ver el día de hoy, vamos a ver cómo el principal signo que vamos a encontrar en insuficiencia cardíaca es cardiomegalia, ¿ok? Entonces, vamos a ver que no solamente las patologías que ya mencioné, que causan cambio estructural o que llegan de alguna forma a generar inflamación, van a generar esta patología, sino que aquellas también que, por ejemplo, en el caso de un infarto, van a generar que al haber un daño de la pared del miocardio, pierda la capacidad de distensibilidad, lo que es el compliance, van a perder esa capacidad, y por lo tanto esos cambios van a generar también que de alguna forma tenga el organismo que compensar ese daño para poder continuar funcionando de forma normal. Comentaba ahorita que es muy común que lo encontremos en hombres, principalmente alrededor de los 60 años. Esto es debido a que pues a esa edad se considera que ya están acompañados de muchas patologías como diabetes, hipertensión, obviamente un mal estilo de vida. La mayoría bueno, es un estereotipo porque también hay mujeres, ¿no? Pero se considera que el varón tiende un poquito más a consumir, por ejemplo, alcohol o algún tipo de sustancias o drogas que de alguna forma generan algún daño endotelial, y que ese daño endotelial nos va a generar a la larga un problema de disfunción, y que se va a transformar en alguna patología que genere esa remodelación de la que estamos hablando. Sin embargo, no va a ser el único grupo donde lo vamos a encontrar. Podemos encontrarlo también en los recién nacidos. Obviamente no a una edad muy temprana, sino en los primeros meses de vida. Y esto va a ser porque en los bebés, si recordamos las patologías congénitas, vamos a recordar que hay algunas en las que hay cortocircuitos. Y esos cortocircuitos que permiten la comunicación, que haya, por ejemplo, interventricular, que esté el septum perforado y que permita el intercambio de una cavidad de mayor presión hacia una de menor presión, porque no se cierre ese conducto, ¿qué va a ocurrir? Va a generar exactamente lo mismo, presión intracavitaria y por lo tanto una cardiomegalia. Entonces, no nada más va a ser un signo que vamos a encontrar a raíz de las patologías que hemos mencionado, sino puede ser de tipo congénito también. Y vamos a ver que en el caso de las mujeres también lo vamos a encontrar, pero se va a asociar principalmente a lo que es hipertensión, la mayoría de las veces. Ahora, también es muy importante que nosotros conozcamos la cardiomegalia y la aprendamos a identificar. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos un paciente que ya ha sido diagnosticado
y que dentro de los hallazgos que nosotros encontramos algún grado de cardiomegalia, pues va a ser un indicador o del pronóstico de vida de la persona. Según los estudios que se han hecho, cuando nosotros detectamos una cardiomegalia importante, que sea como un grado 3 o un grado 4, se habla que el estimado de vida, a partir de que ustedes lo encuentran, es en promedio de 5 años. Obviamente, si se encuentra en una etapa más temprana y dependiendo cuál fue la enfermedad que causó la cardiomegalia, pues va a ser también el pronóstico, ¿verdad? Si se puede realmente tratar de detener y tratar de evitar que continúe el daño, o si definitivamente ya estamos en una etapa muy avanzada en la que ya no podemos hacer más. Por eso es que es importante, por el tiempo de sobrevida. Es un marcador que vamos a ver que nos va a indicar eso. Ahora, ¿qué es lo que genera en general que haya esta remodelación que les comentaba? Bueno, pues se habla de que hay una combinación de factores, ya sea entre genéticos y también pueden ser hormonales o neuromorales. Cuando empieza a haber los cambios que generan la cardiomegalia, usualmente se dan porque el organismo trata de generar una compensación ante los cambios que está habiendo, ya sea de volumen o de presión, ¿sí? Puede hacer que haya una presión muy alta que esté incidiendo o afectando la cavidad cardíaca, o puede hacer que no sea tanto la presión directamente, sino que sea el volumen, que sea un volumen fuera de lo normal que estemos teniendo. ¿Qué nos pudiera dar eso? Por ejemplo, un volumen extra o algo que no estamos esperando. Bueno, de lo que hemos visto hasta ahorita en anatomía, hablábamos, por ejemplo, de las valvulopatías y decíamos que cuando llega a haber, por ejemplo, una estenosis aórtica, eso nos va a generar que el flujo o la fracción de eyección no sea la adecuada. ¿Por qué? Porque obviamente la válvula de salida está dañada, está afectada, entonces no sale la cantidad que debe de salir. Y segundo, pues nos va a estar causando que el flujo, como está reducida esa fracción de eyección, ese flujo quede, digamos, un remanente mayor dentro del ventrículo en lugar de continuar su trayecto como debería de ser. Entonces, ese remanente más el que normalmente queda, pues nos está generando que la cavidad tenga un volumen extra, que no es lo normal. Entonces, a la larga, en este caso, que es un volumen extra, el corazón trata de compensar y empieza a dilatarse. ¿Por qué? Porque está manteniendo un volumen que está constante, que es por mucho tiempo y que está generando presión sobre la pared por sí mismo al estar dentro de esa cavidad. Entonces, tarde que temprano, el músculo cardíaco comienza a dilatarse y empieza a permitir que ese volumen se mantenga ahí sin que siga aumentando tanto la presión. Es un mecanismo compensatorio. Entonces, ahí ya, por ejemplo, en esa situación en especial, esa sería la forma en que trata de arreglarlo. El problema es que cuando empieza a generar esa compensación, va a empezar a generar cambios que van a hacer que ocurran liberación de diferentes factores neuromorales. Y esos factores, la activación de ellos, va activando como una especie de cadenita, uno tras otro, que van generando que haya, por ejemplo, lo que es liberación de catecolaminas, que empiece a alterar lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y esos cambios en sí liberan otros más, pero de los principales que vamos a ver es que van a empezar a liberar citoquinas inflamatorias. Y luego, la activación de esas citoquinas es lo que va a generar que se empiece a ver el daño estructural a nivel del miocardio. Y por lo tanto, al haber ese daño estructural, el complejo actina-miosina ya no va a trabajar de forma normal, ¿sí? Entonces, en forma general, lo que ocurre en la fisiopatología es, primero, ocurre que el cuerpo está teniendo un fallo, como dijimos, por un exceso de volumen
o por cambios en la presión que está habiendo dentro de ya sea la cavidad ventricular o auricular. Segundo, mi corazón trata de compensarlo mediante diferentes mecanismos. Y una vez que sus mecanismos se activan, van a generar un proceso de diferentes sustancias. Entre ellas, vamos a ver que son sustancias proinflamatorias y citoquinas. Y esas son las que nos van a empezar a dar el daño a nivel estructural y que van a alterar precisamente la función del complejo actina-miocina. Y por lo tanto, vamos a tener esos cambios ya sea de dilatación o de hipertrofia, ¿ok? Entonces, en general, eso es lo que ocurre en una cardiomegalia. Y repito, depende cuál sea la patología que me la inició, pues va a ser el resto del cuadro. Pero en general es así, ¿ok? El diagnóstico obviamente abarca muchísimas áreas porque estamos hablando que muchas patologías son las que nos las van a dar. Y como bien dijimos al inicio, pues es un hallazgo, es un signo que va a acompañar a la enfermedad. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de los pacientes que presentan algún grado de cardiomegalia usualmente manifiestan problemas relacionados a lo que es disnea, fatiga y van a empezar a referir también sensación de plenitud o sensación de dolor. No propiamente lo que es el angor pectoris, pero sí semejante, lo van a relacionar como un dolor intenso que va a estar dado precisamente por ese aumento, ¿sí?, de la cardiomegalia. Y vamos a ver que dentro de los signos más importantes que nosotros podemos observar va a ser el famoso choque de la punta. Recordemos cuando veíamos anatomía, decíamos que el ápex del corazón, por tener ese grado de inclinación y un poco hacia adelante, hablábamos que se encuentra cerca del quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea media. Entonces, en esa zona es donde normalmente si hay algún abombamiento, va a estar haciendo que esté generando una especie de golpeteo. Y eso muchas veces, si el paciente tiene una complexión en la cual pues es muy delgadito, vamos a poder observarlo a simple vista. Se empieza a notar cómo se ve el choque de la punta. Si el paciente no está muy delgado y no lo podemos observar, lo podemos palpar, pero normalmente el paciente te lo va a referir. Te va a decir, siento que algo me brinca, siento que algo está ahí moviéndose y te va a señalar el área. Entonces, eso es así como que de los más comunes que encontramos cuando tenemos un paciente con cardiomegalia. Y obviamente va a haber mucho más dependiendo del grado en el que lo encontremos y de la patología de base. Vamos a ver que para que nosotros podamos realizar el diagnóstico de cardiomegalia y que podamos decir sí la tiene, vamos a iniciar solicitando primero una placa de tórax que va a ser póstero-anterior, ¿ok? Tiene que ser PA, no vamos a pedir una AP, ¿ok? PA, póstero-anterior. Y tiene que ser póstero-anterior porque la forma en que el rayo va a incidir va a darnos una imagen mucho más exacta del tamaño real del corazón. Si nosotros la tomáramos a la inversa, es decir, antero-posterior, por la inclinación que hablamos de los 45 grados que tiene y un poco hacia atrás el corazón, nos va, al momento de que va a incidir el rayo y lo va a reflejar hacia la placa, que es lo que vamos a ver, nos va a tomar los bordes con esa angulación y va a proyectar la silueta como si fuese un poco más grande de lo normal. Entonces, no nos va a servir para que nosotros podamos calcular. La mejor visión va a ser en una póstero-anterior. ¿Qué vamos a hacer una vez que nosotros tenemos ya nuestra placa? Tenemos que hacer un trazado de diferentes líneas para sacar los valores y poder sacar el índice cardiotorácico. Y esto lo vamos a hacer a través de esta fórmula, que es A más B sobre C. ¿Sí? Vamos a sacar los valores. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues primero, ya que tenemos nuestra placa póstero-anterior, vamos nosotros a trazar primero que nada una línea media, ¿sí?
Y después que ya tenemos esta línea media, vamos a buscar la silueta del corazón y buscamos, por ejemplo, para mi punto A en el lado derecho, voy a buscar cuál es la porción que queda más afuera o más salida. Y a partir de ese punto voy a trazar una línea que va desde ese borde hasta la línea media. Y ese va a ser mi valor de A. Para sacar mi valor de B, busco la silueta del lado izquierdo y busco la parte más ancha o que está más hacia afuera, y a partir de ese punto trazo mi línea hacia la línea media y es mi punto B. El punto C lo tengo que tomar de costado a costado, pero tratando de pasar por lo que es la base del corazón. Y ese va a ser mi línea C. Una vez que yo tengo esos valores, ¿qué voy a hacer? Voy a medirlos. Literal, tengo que medirlo. Con una regla, yo voy a tomar la medida, cuánto es lo que mide de aquí a aquí, cuánto de acá a acá y cuánto mide C. Y una vez que yo tengo, por ejemplo, los valores, hago la conversión. Pongo A más B, el resultado lo divido entre los centímetros que midió C y me va a dar el índice cardiotorácico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a identificar también a simple vista? Muchas de las veces vamos a ver, por ejemplo, como en esta placa, y usualmente diríamos que se encuentra prácticamente normal. Vemos que la silueta aparentemente no está más allá del 50% en esta área. Tenemos un muy buen espacio. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con esta, aquí podemos ver cómo de inmediato, ya observándola, estamos viendo una gran diferencia entre ambas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar en la placa? Primero que nada, nos va a estar orientando que veamos el espacio que llena la silueta cardíaca. Lo confirmamos a través del índice cardiotorácico y obviamente va a haber datos que nos van a estar indicando que puede haber algún problema, como cuáles. Si nosotros empezamos a ver la silueta, vamos a poder ver que en el caso de una cardiomegalia, la forma va a cambiar, para empezar, ¿sí? Cambia. Segundo, podemos llegar a ver las estructuras que no están en la posición normal. Puede ser, por ejemplo, si recuerdan cuando veíamos anatomía y platicábamos que por detrás a la altura de la aurícula izquierda pasa, ¿sí?, lo que es el esófago, la arteria descendente y el bronquio. Entonces, muchas de las veces podemos empezar a ver esos pequeños cambios también en parte de la silueta. Por ejemplo, aquí en esta imagen, pues automáticamente podríamos decir que tiene una cardiomegalia. Estamos viendo el tamaño bastante importante, un crecimiento muy, muy, muy grande, pero pues tenemos que calcular de la misma manera tomando los valores. ¿Por qué? Porque hay que clasificar y ver si está dentro de un índice normal o está más allá. Normalmente el valor debe de ser menor al 50%, 50% menos tiene que estar para que esté normal. Si nosotros decimos de 50 a 54, ya estamos hablando de que tiene una cardiomegalia grado 1. Por ejemplo, vamos a ver esta. Aquí, por ejemplo, ya sacamos la conversión, que son 4.7 de mi punto A, 7.9 de mi punto B, y nos dio 12.6. Lo dividimos entre 18.2, que es lo que nos dio mi valor de C, y el valor me dio 0.69. Quiere decir que es un 69%. Entonces tenemos ya una cardiomegalia de un grado muy importante y ya estamos hablando más allá del grado 4. Entonces, por eso es que tenemos que confirmar a través de los valores y ese valor que me dé se traduce en porcentajes. Entonces, normal tiene que ser menor del 50%. Aquí tenemos esta tabla donde vamos a estar ahora sí ya estadificando
cuáles son aquellos grados. Y vamos a ver cómo se clasifican del 1 al 4 y vemos prácticamente que van de 4 en 4, si se fijan, 50 al 54, 55 al 59 y así. Mayor del 65% ya estamos hablando de un grado 4 y si se fijan, por ejemplo, aquí que rebasa, que es 0.69 o 69%, pues ya estamos hablando de un grado 4. Es un grado importante, ¿ok? Entonces, prácticamente cardiomegalia consiste en saber calcular el índice cardiotorácico, recordar los grados para poderla clasificar y tenerla presente que siempre es un signo que va a acompañar a otra patología de base. Es importante también, ¿por qué? Porque en un grado menor de cardiomegalia, por ejemplo, en un grado 1, normalmente mi paciente todavía no va a tener alguna sintomatología. De hecho, puede ser un hallazgo y mi paciente va a estar asintomático. Entonces, es importante porque muchas veces puede llegar el paciente simplemente a una revisión de rutina y que nosotros entre los exámenes que lleguemos a pedir, se nos ocurre pedir, por ejemplo, una PA y encontremos esto. Ok, vamos a ver que de la misma manera que nosotros vamos a clasificar el grado de dilatación o de hipertrofia que vamos a encontrar, también vamos a clasificar lo que son la sintomatología. Y pues prácticamente va a estar dada por la limitación que el paciente tenga. Normalmente van a ser relacionados con lo que es la disnea de pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Y eso el paciente te lo va a referir. Él te va a decir que camina, sube y baja escaleras sin ningún problema o que el simple hecho de levantarse de la cama le genera disnea o simplemente puede caminar una cuadra o dos y hasta entonces empieza a sentirlo. Te va a estar indicando cómo es que él está refiriéndote ese malestar. Vamos a verlo eso en exploración física más a fondo para poderlo clasificar e identificar. Pero es importante mencionarlo ahorita para que sepan que también hay una clasificación en base a la funcionalidad. Ahora, dentro de las posibles causas, decíamos que normalmente es un signo que va a acompañar a alguna patología en la cual haya alguna remodelación de la estructura del miocardio y que podría estar dada por un aumento de presión o un aumento de volumen. ¿Sí? Vamos a ver que va a haber, como les decía, muchas otras causas que nos puedan generar que nosotros estemos observando un corazón hipertrófico o dilatado. Y algunos de ellos pueden ser estos, por ejemplo, que haya la presencia de alguna tumoración o alguna masa y efectivamente nos está reflejando que es una cardiomegalia porque nos muestra un corazón agrandado, un corazón más allá de lo normal. Sin embargo, la causa no siempre va a ser lo que estábamos mencionando, sino que puede ser por alguna otra razón. Otra de ellas puede ser un derrame pericárdico. También eso nos puede llegar a mostrar que hay un agrandamiento de la silueta. Y así vamos a encontrar, como les decía, que hay muchas patologías y depende de la que estemos estudiando, revisando, nosotros tenemos que empezar a descartar. Ahora, les decía que es muy importante porque una vez que nosotros la detectamos en un grado importante de cardiomegalia, pues es un indicador del pronóstico de vida que puede llegar a tener mi paciente. ¿Qué puede llegar a pasar en un paciente con cardiomegalia? Repito, depende del grado y depende de la patología que lo acompañe, pero las más comunes que vamos a encontrar es que van a generar una insuficiencia cardíaca descompensada, puede haber lo que es muerte súbita o puede empezar a generar arritmias. En el caso de lo que es el tromboembolismo,
Bueno, aquí estamos hablando que en el caso de que la mayoría de las cardiomegalias generan a la larga que haya un volumen residual, como mencionábamos ahorita en el caso de lo que es la estenosis aórtica, es el que haya un volumen residual que está de forma, digamos, estática, que no está moviéndose constantemente, es lo que va a ser un factor importante para desarrollar trombos. ¿Okay? Por eso son de las principales complicaciones que debemos tener en cuenta. Bueno, el pronóstico, como les digo, va a depender nuevamente de la patología de base y del grado que tengamos. Pero usualmente, si se encuentra en etapas tempranas y la patología de base es tratable, tiene un buen pronóstico. Si lo encontramos en etapas tardías, ya vimos que independientemente de la causa, normalmente la sobrevida va a ser a un máximo de 5 años en promedio. El tratamiento de una cardiomegalia, pues nuevamente vamos a ver, se va a basar principalmente en la patología de base. Dependiendo cuál sea la causa de la cardiomegalia, es en lo que nosotros vamos a enfocar nuestro tratamiento. Y bueno, pues hay generalidades que es importante nada más que las tengan presentes porque, por ejemplo, hay algunas patologías en las que ya se sabe que, por ejemplo, el uso de diuréticos son parte importante del tratamiento. Hay otros en el que ya sabemos que hay situaciones en las que simplemente con controlar, por ejemplo, la hipertensión arterial nos va a causar una mejoría. Quizás ya no podemos revertir el daño, dependiendo del grado en el que esté, pero podemos quizás detenerlo y evitar que continúe. Entonces, en general, les digo, hay mucha información que si ustedes la revisan, se van a dar cuenta que abarca muchas cosas, pero lo más rescatable que me interesa que les quede ahorita, porque lo vamos a estar viendo durante las clases, es lo que les dije, calcular el índice cardiotorácico, conocer las principales causas, que ya las dijimos al principio, que son las miocardiopatías inflamatorias, la hipertensión arterial o la cardiopatía isquémica. Son las tres principales donde lo vamos a ver, y las cardiopatías congénitas, ¿ok? Son como que lo que más nos puede llegar a dar esto. Y después de eso, tenemos que tener muy en cuenta lo que les decía, los grados, recordar cómo se clasifica la cardiomegalia y la clase funcional, que era en base a la sintomatología. Prácticamente es lo que más vamos a estar manejando. Entonces, tienen que recordar eso y recordar que es parte de alguna patología de base. No es que cardiomegalia en sí sea una enfermedad o sea una patología, no es así. Pero la teníamos que ver como una entidad separada para poder entender el resto. ¿Ok? Bueno, continuamos. Necesitaba que la viéramos y esas se las voy a compartir también. Ok, el siguiente tema que tenemos, según nuestro temario, es insuficiencia cardíaca. Vamos a iniciar propiamente ahora sí con las patologías. En la hora de la práctica, vamos a tratar de hacer la revisión de historia clínica, porque se van a dar cuenta que ahorita que empecemos a ver el tema, pues ya empezamos a ver un poquito de eso y todavía no nos hemos adentrado a la exploración física. Entonces vamos a tener que verlo en la hora práctica para poder ir de la mano y avanzar, ¿ok? Pues ahorita vamos a tratar de ver hasta cierto punto donde yo me voy a detener y que no voy a avanzar más allá porque necesitamos ver historia clínica y exploración, si no, nos vamos a perder. Bueno, insuficiencia cardíaca, pues es uno de los temas más importantes porque vamos a ver que es un gran porcentaje de la población el que puede llegar a presentar esta disfunción
del miocardio. Vamos a ver qué es insuficiencia cardíaca. En sí, lo que es la insuficiencia es un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas que nos van a dar estas manifestaciones debido a una disfunción de la contractilidad. Vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca el corazón es incapaz de generar el proceso normal de contracción sin que se alteren las presiones intracavitarias. Es decir, de forma normal, el corazón, si recuerdan el ciclo cardíaco, se va a estar contrayendo y relajando para generar el ciclo cardíaco. Va a aumentar la presión dentro de las cavidades, pero de forma isovolumétrica y dentro de unos niveles que consideramos normales. En el caso de una insuficiencia cardíaca, la miofibrilla está dañada. Entonces pierde su capacidad para generar esa contracción de forma normal. Entonces, como no tiene la capacidad de contraerse y generar esa presión normal, tiene que desatar otros mecanismos para poder generar mayor compresión y poder mantener ese ciclo cardíaco. Entonces, por eso es que se dice que es incapaz de generar una contracción adecuada sin aumentar las presiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque en la insuficiencia las va a tener que aumentar. Entonces vamos a ver que todas aquellas patologías que me generen algún tipo de remodelación en la fibra, algún daño miocárdico o algún cambio en la presión y la estructura, me van a dar insuficiencia cardíaca. Vamos a verlo de una forma más sencilla. Decimos que en lo que es insuficiencia cardíaca, lo que se daña es la miofibrilla. Entonces, traducido sería que tenemos una disfunción de la contractilidad, pierde fuerza para contraerse. Y al no tener la fuerza para poderse contraer, va a alterar la fracción de eyección, va a alterar el gasto cardíaco y va a alterar el volumen a nivel ventricular, ¿ok? Vamos a ver que en este caso decíamos que la fuerza contráctil es la que está afectada, ¿sí? La fibra no tiene la capacidad de contraerse como normalmente debería de hacerlo. Entonces, esa discapacidad o incapacidad que está teniendo está dada por un daño que hay en la miofibrilla. Y ese daño es muy semejante al que hablábamos ahorita en cardiomegalia. Decíamos que cuando empieza a haber alteraciones de algunos factores, se empiezan a liberar sustancias compensatorias, que ahorita las vamos a ver. Y estas sustancias compensatorias, a su vez, van a ir activando otros mecanismos. Normalmente aquí vamos a ver que lo que más nos va a afectar es que cuando se empiezan a liberar esos factores, se activan sustancias proinflamatorias y citoquinas que dañan la proteína estructural del miocardio. Entonces la van dañando de acuerdo al grado que se está presentando y pierde esa capacidad de contractilidad, se va a ver afectado y por lo tanto al haber esa pérdida, digamos, de elasticidad de la fibra, pues va a empezar a generar dilatación de las cavidades. Se me va a cerrar la pantalla, me desconecto y nos volvemos a conectar con el mismo enlace.
Deme un minuto porque no sé por qué no quiere abrir la presentación. No quiere abrir la presentación donde nos quedamos, me la está, no sé, poniendo como que no. Déjeme, la vuelvo a abrir desde el disco. Hasta parece hecho a propósito. No quiere abrir. Déjenme ver por qué no. Ahí está. Listo. De plano no sé por qué no quería. A ver. Ok, bueno, ahora sí vamos a continuar. Mil disculpas porque de repente ya la computadora, les digo, me ha estado fallando. Bueno, entonces decíamos que en la insuficiencia cardíaca lo que tenemos es un daño de la función de contracción, es decir, hay un daño que va a hacer que no tenga la fuerza adecuada para poderse contraer. La fuerza de contracción es la que está disminuida o alterada. Eso es lo más importante. Y como consecuencia de que esa fuerza contráctil está disminuida, vamos a ver que nos va a empezar a generar problemas. Y el primer problema que nos va a generar es que la fracción de eyección va a estar disminuida. ¿Y por qué se va a disminuir? ¿Por qué? Porque le decíamos que como está dañada esa fuerza de contracción, no puede bombear de forma normal el volumen que debería de bombear. Por eso es que la primera alteración va a estar en la fracción de eyección. Obviamente, si la fracción de eyección no está yendo normal, pues mi gasto cardíaco pues también está disminuido, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque no va a estar bombeando el mismo volumen sanguíneo que debería de bombear por esta falla. Entonces, vamos a ver que van a ir de la mano uno tras otro los cambios y pues también va a ser progresivo. ¿Qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, que vamos a ver que este daño estructural, como ahorita comentábamos, va a ser dado por diversos factores. El primero de ellos van a ser que cuando empieza a haber alteraciones, tanto en la carga de volumen, que sea un volumen más allá de lo normal, por alguna patología que lo esté ocasionando, mi organismo, mi corazón va a tratar de compensar ese aumento de volumen y al hacerlo va a haber sustancias proinflamatorias y citoquinas que van a entrar en juego y van a estar haciendo que sí se compense ese problema, pero van a estar transformando o generando un daño a nivel de la estructura del miocardio. Lo van a empezar a dañar.
Entonces, ese sería uno de los mecanismos por los cuales vamos a empezar a tener este problema. Y hablábamos que también los cambios de presión súbitos y sostenidos en el tiempo son los que nos van a dar también este tipo de reacción. Ahora, ok, vamos a tener un espectro de patologías que nos van a generar este tipo de cambios que estamos hablando. Vamos a ver que dentro de esos cambios vamos a empezar a ver que en el caso de lo que son las miocarditis, normalmente son procesos pues inflamatorios que nos van a estar generando que se afecte la fuerza de contractilidad. Puede llegar a ser que haya cierta restricción por el proceso inflamatorio y que al ocurrir esto nos esté generando que el espacio o la cavidad que se tiene que llenar en el ventrículo no pueda hacerlo de forma normal. ¿Por qué? Porque va a estar alterada esa capacidad de elasticidad para que ocurra el llenado adecuado y para que pueda entrar ese volumen en ese espacio que está inflamado o que está restringido. ¿Qué va a tener que ocurrir? Va a tener que generar mayor presión, va a tener que buscar la forma de compensar para que se pueda expandir a forma que pueda caber el volumen. Y esa expansión o ese aumento de la presión intracavitaria para que quepa ese volumen va a desatar esos factores que hablábamos. Comentábamos ahorita que veíamos, por ejemplo, cardiomegalia, que va muy en relación a la insuficiencia cardíaca. Comentábamos que todos esos procesos que van a estar liberando esas sustancias van a ser como una cadenita. Uno va a activar al otro y al otro y al otro. Como les decía, como un mecanismo compensatorio. Entonces, vamos a ver que esos procesos pueden afectar directamente al miocardio y van a ser dentro de ellos los procesos inflamatorios, aquellos que ocasionan alguna necrosis en alguna porción importante. Hablemos, por ejemplo, en el caso de lo que es un infarto, en una porción extensa, nos puede generar esto. Vamos a ver que aquellos que nos generan esa sobrecarga de presión sistólica, como la hipertensión arterial principalmente, los estadios como de estenosis aórtica, que también los comentábamos, que al generar que no pueda fluir el volumen, hay volumen residual y pues eso nos está generando que haya una sobrecarga de volumen a nivel ventricular. En el caso de, por ejemplo, lo que es la hipertensión pulmonar, pues vamos a ver que también al haber hipertensión pulmonar genera una especie, digamos, de bloqueo para que el volumen pueda circular de forma normal, porque hay restricción. Y eso también lo vamos a ver cuando lleguemos a hipertensión pulmonar, pero vamos a ver cómo los volúmenes se ven afectados por esto, que está creando una especie de resistencia que no permite que funcione de forma normal. En el caso de las estenosis pulmonares, lo mismo, seguimos teniendo algún factor que de alguna forma hay una obstrucción que no permite que el volumen vaya donde tenga que ir y ya sea de forma retrógrada o anterógrada nos está dando un volumen extra que no debería de haber. También las sobrecargas de volumen a nivel de la fase de llenado o diastólica. Vamos a ver que aquellas afecciones, como en el caso de una insuficiencia mitral, también nos va a estar afectando. En el caso de la insuficiencia mitral, sería ¿por qué? Porque nos está bloqueando para que el volumen que se encuentra a nivel auricular pueda pasar libremente hacia a nivel ventricular. Entonces nos va a estar generando que haya una sobrecarga de ese volumen por el volumen residual que está quedando a nivel auricular. Vamos a ver que así como eso, dentro de las principales causas también de insuficiencia están las cardiopatías congénitas. Principalmente vamos a ver que la presencia del conducto arterioso y la comunicación interventricular son las que principalmente nos van a dar manifestación de insuficiencia cardíaca. Y la razón es esta, ¿verdad? Nos van a generar una sobrecarga de volumen en la fase de llenado. Entonces vamos a ver estos tres factores, así, sencillo. Cualquiera que nos afecte la estructura
que sería la afección directa, cualquier patología que me afecte el volumen o la presión a nivel de la fase de eyección o de expulsión, y cualquier volumen extra que pueda ocurrir en la fase de llenado, ¿ok? Entonces, en general, estos son los 3 puntos más importantes que me van a dar una insuficiencia cardíaca, o traducido de otra manera, una disminución de la fuerza contráctil, que eso es la insuficiencia, disminución de la fuerza contráctil, ¿ok? Vamos a ver que es muy importante que sepamos que de forma normal, desde el nacimiento, se empiezan a generar cambios estructurales a nivel de lo que es la pared del miocardio. Y esto es porque conforme nosotros vamos creciendo, va habiendo cambios desde el momento, por ejemplo, del nacimiento, que se empiezan a cerrar esos conductos que permiten la comunicación fetal. Entonces, de entrada, el corazón fetal pues no está soportando cargas tan intensas como nosotros, que ya tenemos tiempo acá viviendo, ¿verdad? Es un recién nacido, es alguien que viene cambiando de un medio interno a un externo, y que acuérdense que mientras está en el proceso fetal, pues no está utilizando propiamente lo que son los pulmones, por eso hay esas comunicaciones. Entonces, una vez que nace y que empieza a ver el cierre de los conductos, ¿qué va a ocurrir? Que va a enfrentarse a una sobrecarga nueva, ¿sí? Al estar utilizando ahora sí su sistema como tal. Entonces, ¿qué va a empezar a ocurrir? Que de forma normal va a empezar a generar una remodelación estructural a nivel de los ventrículos. Es decir, va a empezar a haber una hipertrofia funcional, que es normal. Hay una hipertrofia que va a ser, digamos, ¿cómo se dice? Que va de acuerdo al cambio que está ocurriendo. Es decir, no está alterada, está como si hay un crecimiento de la cavidad, hay un pequeño engrosamiento de la pared, y van de la mano porque ese engrosamiento está hecho especialmente para tolerar el volumen que llegue a esa cavidad. Si requiere mayor volumen, crece un poquito más la cavidad y engrosa otro poquito la pared ventricular. Es decir, no hay una alteración en cuanto a la relación que hay entre el grosor y la cavidad, y eso es normal. Pero ya una vez que nosotros entramos en un proceso patológico, te sigue dando una remodelación muy semejante, sigue habiendo ese aumento de cavidad para compensar y ese aumento de grosor de la pared. Pero en el caso de cuando ya es patológico, ya empieza a haber una afectación funcional. ¿Por qué? Vamos a recordar un poquito que cuando veíamos la estructura, por ejemplo, del miocardio ventricular, hablábamos de que tenía un grosor un poco más grueso que el que se encontraba en el ventrículo derecho. Veíamos por ahí una imagen, no sé si ustedes la recuerdan, pero esa imagen nos mostraba cómo iba a estar las dos paredes y cómo iba a estar la irrigación de los ventrículos. Cuando nosotros veíamos esa imagen, yo les decía, fíjense bien cómo las paredes sí son un poquito diferentes. En una se ve mucho más delgada y eso es por las presiones que va a recibir. Era algo así. Déjenme se los muestro. Ok. Veíamos, déjenme ponerlo para que puedan ver. Doctora, hay varios de mis compañeros que... ya les puse en aceptar, pero los está procesando, no sé si... Es que los está sacando, doctora, la aplicación sola. ¿Quién sabe por qué? ¿Será porque como ahorita estaba viendo mucho uso de esto? No lo sé. Pero sí ya les di acceso, pero no sé si ya pudieron entrar. Sí, aquí me aparece como que ya.
Ok, bueno, hablábamos que de forma normal la pared, digamos, si esta representara el ventrículo izquierdo y este el ventrículo derecho, iba a haber una gran diferencia en cuanto al grosor y la cavidad, ¿sí? La distribución que tenía. De hecho, en esa imagen se ve como lo que es el ventrículo derecho pareciera estar un poquito más pequeño, pero no es eso, es la posición de la imagen. Bueno, ¿a qué es a lo que voy con esta imagen o este dibujo? Que vemos que están restringidos en un espacio. Tienen un espacio, entonces vemos que están de alguna forma de la mano, están en conjunto trabajando sin problema. ¿Qué pasa si, por ejemplo, por alguna patología empieza a haber un aumento de volumen a nivel ventricular? Este espacio que de manera normal tenía, ¿qué va a pasar? Va a empezar a empujar hacia el ventrículo derecho, le va a comer espacio, ¿verdad? Porque en este caso vamos a suponer que esto es un aumento por una hipertrofia compensada y luego tenemos volumen que está aquí llenando. Este volumen extra, ¿qué va a hacer? Va a empujar hacia este lado, que sea donde haya menos resistencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero reflejar con esto? Quiero decir que como están en conjunto, en un espacio reducido, lo que afecte a un ventrículo va a afectar al otro, ya sea porque si tiene mayor volumen o hay una hipertrofia, va a reducir el espacio o la capacidad del que se encuentra al lado. ¿Por qué? Porque acuérdense que ambos están envueltos en el pericardio. Entonces no hay para dónde, se tienen que apretar, empujar o acomodar. Entonces, siempre van a estar afectados uno y otro. No puede ser que nada más se afecte uno y el otro no. Tienen que haber afectación por lo mismo, porque van de la mano. Entonces, vamos a ver esto. Ahí está. Déjenme nada más poner. Ok. Entonces, esos cambios que les decía que ocurren cuando hay una patología, nos van a afectar en general, de forma, digamos, global. No nada más van a afectar una estructura. La mayoría de las veces estos crecimientos, ya sean por dilatación o por hipertrofia, van a empezar a reducir ese espacio de llenado, ¿sí? La cavidad se va a reducir y a su vez van a reducir la capacidad del compliance de poderse contraer y relajar por esas limitaciones que hay estructurales, como el pericardio, por ejemplo. Entonces vamos a ver que nuestro corazón va a tratar de compensar esos cambios que está viendo para poder realizar su función. ¿Y cómo lo empieza a hacer? Bueno, decíamos que normalmente va a haber liberación de sustancias que van a empezar a dañar el miocardio. ¿Qué va a pasar con esas fibras que se están dañando, que se están afectando? Pues se van a comenzar a reparar, va a haber una reparación y van a generar una fibrosis del miocardio. Quiere decir que van a estar tratando de repararse en su mayoría por presencia de colágeno, pero no vamos a tener suficiente elastina, por ejemplo. Entonces va a haber colágeno, pero no va a haber suficiente elastina que le permita volver a tener esa función que tenía normal. Es decir, va a empezar a generar que aun cuando haya la reparación, no pueda tener la función de contractilidad. Por lo tanto, sigue habiendo disminución de la contractilidad. Segundo, al ocurrir esta fibrosis miocárdica o reparación, también vamos a ver que la matriz extracelular, que va a funcionar como la estructura principal de la fibra, va a empezar a generar que haya liberación de citoquinas. Y esas citoquinas vuelven a generar procesos proinflamatorios y daño a las demás estructuras. Por eso les decía que es como una cadenita, que empieza un daño, se activa un mecanismo y así van, ¿ok?
Tengo 5 personas que les estoy dando el acceso otra vez, pero... Doctora, es que es la aplicación que los está y los vuelven a sacando. sacar. Entran y los vuelven a sacar. ¿Qué será? No sé. Es que sí me aparecen, por ejemplo, aquí 5, pero por ejemplo, bueno, ahorita ya me quedan 4, pero yo le pongo que sí, que puedan entrar, pero aquí me aparece como si estuvieran ciclados y no los dejara tampoco entrar. No Es que sé. tardan en dejarlos entrar y luego cuando entran a los 1 o 2 minutos los vuelve a sacar y así están, pues han estado así casi toda la clase. Ay, no, qué horror, te pierdes más. Bueno, Sí. como quiera, toda esta información, me voy a dar el tiempo, yo creo que la próxima semana, de grabarlo con lo más importante para darles el acceso a los videos, para como si pudieran ver la clase de nuevo, para que puedan repasar. Bueno, y vamos a ver que entonces este proceso va a estar así, ¿verdad? Hay la reparación, se empiezan a generar lo que es la fibrosis miocárdica, empieza a haber más liberación de citoquinas y sustancias proinflamatorias, y vamos a ver que empieza a haber lo que es la remodelación ventricular. Vamos a ver que esa remodelación, pues es lo que nos va a estar generando que ocurra propiamente lo que es la hipertrofia, ¿verdad? Ese engrosamiento de la pared, principalmente ventricular, que es lo que estamos viendo ahorita. Y vamos a ver que también va a haber un mecanismo para tratar de frenar o de compensar ese daño que está habiendo y esa reparación que está generando que haya esa hipertrofia. Y vamos a ver que una de las principales sustancias que vamos a ver son las metaloproteasas de matriz. Estas normalmente son enzimas que van a encargarse precisamente de hacer lo que es la remodelación y de llevar, digamos, el control. Y otro de los mecanismos que va a entrar en función, pues, es la apoptosis, ¿verdad? Va a haber células que van a estar muriendo para, digamos, dar el espacio a que puedan seguirse acomodando o formando aquellas células nuevas, necesarias para que haya este proceso. Entonces, vamos a ver que en sí, decíamos que esta insuficiencia cardíaca es una disminución de la fuerza contráctil y decíamos que hay diferentes mecanismos y enfermedades que nos lo van a dar. Entonces, como hay diferentes, vamos a tener que puede presentarse de forma aguda o de forma crónica. Y de forma crónica vamos a ver que se va a dividir en compensada y descompensada. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la descompensada. Vamos a ver que de forma que todo esto va ocurriendo nos genera que haya esta disminución de la fuerza contráctil. Y al haber eso decíamos que no tiene la capacidad de bombear de forma normal el volumen que debería, por eso la fracción de eyección iba a estar disminuida. Entonces, como no está habiendo una fracción de eyección normal, pues obviamente el gasto cardíaco no es normal. ¿Qué va a ocurrir? Que entonces, al no haber un gasto cardíaco normal, está habiendo problemas para perfundir los tejidos. Entonces, la perfusión tisular también está alterada. Entonces, vamos a ver que el corazón va a tratar de forma normal de compensar, pero en este caso, que es descompensada, estamos viendo que no puede, aunque activen los factores compensatorios, no logra compensar el gasto cardíaco y por lo tanto no logra que haya una perfusión tisular. Entonces vamos a ver que eso es debido a que está habiendo ya un daño miocárdico importante que no le permite que pueda alcanzar ese equilibrio. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pues el paciente muere, ¿ok? Entonces, dentro de este proceso, lo que va a intentar hacer el corazón, de todas formas, va a tratar de activar esos sistemas para tratar de compensar y mantener su perfusión tisular y su gasto cardíaco, pero no lo logra. Y como no lo logra,
por eso el paciente fallece. Entonces vamos a ver que, déjenme abrir aquí. Vamos a ver que la insuficiencia cardíaca descompensada, vamos a tener que ya hay daños importantes en la estructura, como ya es una porción importante la que está afectada, ya no logra alcanzar ese nivel mínimo para poder perfundir. Entonces vamos a ver que el daño estructural va a estar dado principalmente por aquellas patologías que ocasionen, por ejemplo, una isquemia o una inflamación. Entonces, al ocurrir esto, gran porción de lo que es el miocardio, la pared ventricular, pues está tan dañado que aunque active, por ejemplo, esos procesos para tratar de aumentar la presión, tratar de aumentar volúmenes, pues esas porciones ya no responden. ¿Por qué? Porque están precisamente en necrosis o están a un grado tan inflamatorio que pues no son funcionales, vaya, se pierde la funcionalidad. Y en aquellas en las que la sobrecarga hemodinámica es muy importante, por ejemplo, cuando hay una estenosis aórtica ya, como decía, muy avanzada o de un grado muy importante, o una crisis hipertensiva, que también van a hacer que me reduzca el espacio o la cavidad, van a limitar también que pueda contraerse. Entonces, una por el daño y la otra porque ya el mecanismo trata de hacer su máximo, pero hay limitantes. Ya no puede, aunque lo intente. Entonces, la contracción es completamente ineficiente y no logra su objetivo. Vamos a ver que en estos casos lo que ocurre cuando tenemos esas sobrecargas, como decíamos, de presión o volumen, que estamos hablando ahorita de lo que es el daño sobre la fuerza contráctil, vamos a ver que cuando duran por un largo tiempo van a generar un daño a nivel estructural. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que a mayor tiempo permanezcan estas sobrecargas, se va generando más fibras que se van afectando. Entonces, llega un momento en el que si tú tienes a este paciente y tú lo encuentras a lo mejor como en una etapa de evolución no tan avanzada, pero que ya estamos a un punto medio, por llamarle de alguna forma, vamos a ver que el daño que ya se generó hasta aquí, ya no lo vas a poder reparar. Lo único que vas a poder hacer es controlar, por ejemplo, la presión o el volumen, dependiendo de cuál es la causa. Puedes controlarlo, por ejemplo, si fuera volumen, quizás a través de diuréticos, y, por ejemplo, si fuera problemas de la presión, quizás con un antihipertensivo. Entonces, tú lo que vas a hacer es controlar la sobrecarga que está generando que siga habiendo más daño estructural. Pero el daño estructural que ya ocasionó, normalmente ya va a ser irreversible. Ya eso ya no lo vamos a poder cambiar. Por eso se dice que es un daño estructural que es independiente de la sobrecarga, ¿sí? Porque podemos controlar esto, pero el daño ya no. Entonces, entre más tiempo nosotros tengamos, entre más tiempo permanezca en esta situación, vamos a ver que va a seguirse afectando esto. Nos va a ser el resultado final, digamos, de la insuficiencia, que va a ser la disminución de la fracción de eyección, el aumento del volumen ventricular y una disminución del gasto cardíaco. Dependiendo de qué tanto tiempo sea el problema, vamos a hablar que es un gasto cardíaco disminuido o normal, ¿ok? Y esto va a estar dado en base principalmente a el tiempo de evolución, y el volumen ventricular va a ser por la restricción que estamos teniendo. ¿Quién está poniendo las caritas que entra? Eres tú, ya te vi. No te apures, tú ponlas. Ok, entonces vamos a ver que el aumento del volumen ventricular va a estar... Disculpe, doctora, pensé que no se veía. No te apures. No me molesta, al contrario. Mejor que estés entretenida viendo que sea la clase y no así como que, ay, ya que se acabe. Que de hecho nos queda bien poquito tiempo.
Anónimos. Nada, te apures. Entonces veíamos que esta cadenita o estos factores pues son bien importantes porque decíamos que al disminuir la fracción de eyección pues hay un volumen que se está quedando residual, por eso está el aumento del volumen residual. Y como se está quedando este volumen aquí y la fracción de expulsión o de eyección no está siendo la normal, pues obviamente normalmente vamos a tener que el gasto cardíaco pues está disminuido, ¿ok? Ok, entonces veíamos que en la descompensada trata de usar todos los factores necesarios para poder compensarla, pero no lo logra y no se recupera y por eso es que el paciente fallece. En el caso de la cardíaca compensada, vamos a ver que aquí hay un daño de las fibras miocárdicas, por lo tanto sí hay también disminución de la fuerza contráctil, pero no va a ser a un grado muy importante todavía. En la compensada está en un punto en el cual todos esos mecanismos compensadores van a lograr ayudar a que el gasto cardíaco se normalice y por lo tanto haya una buena perfusión tisular. Entonces, en este caso, el paciente va a estar en un estado en el cual va a estar vivo y dependiendo del grado va a ser la manifestación clínica que me va a dar. Entonces, vamos a ver que esos mecanismos compensadores que estábamos hablando que van a entrar en juego, pues va a ser primero que nada la secreción de péptidos natriuréticos, la estimulación simpática, la activación del eje renina, angiotensina, aldosterona y vamos a ver que la hipertrofia miocárdica. Cada uno de estos factores son los que van a entrar para tratar de hacer esa regulación que requiere y vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de lo que son los péptidos natriuréticos, que son uno de los primeros mecanismos que van a entrar, vamos a ver que lo que van a hacer, primero el corazón va a tratar de utilizar lo que se conoce como reserva diastólica. Lo que es la reserva diastólica es la capacidad que tiene el corazón, y eso lo vieron en los conceptos, no como tal, pero lo van a asociar, de aumentar el gasto cardíaco mediante el mecanismo de Frank-Starling. Si nosotros esto lo traduciéramos a los conceptos que ustedes estudiaron, hay por ahí un concepto que dice que el corazón tiene la capacidad de aumentar o reducir lo que es la frecuencia cardíaca. ¿Se acuerdan por ahí? ¿Sí? Más o menos. Bueno, entonces van en relación a esto. Ahora, hay dos conceptos más, lo que es la reserva sistólica y la reserva diastólica. Estos es importante nada más para que lo podamos entender a qué se refiere. En este caso, la reserva se refiere a que el corazón tiene la capacidad de empezar a regular cuando hay algún problema. Por ejemplo, en este caso, el gasto cardíaco cae y tiene la capacidad de intentar subirlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Se acuerdan que lo que es el mecanismo o la ley de Frank-Starling dice que a mayor distensión de la fibra miocárdica, mayor tensión para el momento de la contracción? Y que también se traduce que a mayor volumen, mayor distensión de la fibra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a compensar. Si tengo mucho volumen, voy a tratar de generar mayor tensión para poder manejar ese volumen y poderlo eyectar. Y eso es uno de los primeros que trata de hacer, tratar de aumentar la presión para poder aumentar este gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la insuficiencia cardíaca, ¿cómo está el gasto cardíaco? Normalmente va a estar disminuido por la fracción de eyección que está disminuida. Entonces, eso es una de las primeras cosas que va a ocurrir con todo esto. Va a tratar de compensarlo de esa forma. Ahora, vamos a ver que al haber este aumento de presión para generar el aumento de gasto cardíaco, va a estimular que haya la secreción del péptido B o el BNP.
¿Qué es lo que va a hacer el péptido BNP? Este va a aumentar la presión de llenado o la presión diastólica, y como consecuencia va a hacer que haya un aumento también de la presión media auricular, que a su vez va a estimular que se secrete o se expulse este factor natriurético auricular. ¿Qué es lo que va a hacer este factor? Va a ayudar a que haya una distensión de la aurícula. ¿Y cuál es el objetivo de eso? Bueno, pues estamos teniendo problemas de que el gasto cardíaco está disminuido y estamos viendo que lo compensa mediante expulsión. Entonces, para compensar, trata de que haya una distensión auricular para tratar de tener un poquito de mayor volumen y poder compensar el llenado que va a haber ventricular. Vamos a ver que una vez que esto empiece a ocurrir, también va a empezar a haber expresión de lo que es sodio y agua. Pero vamos a ver que todos estos factores que van a empezar a interactuar entre ellos van a tratar de que, si es en una etapa temprana, se restablezca el gasto cardíaco y la perfusión tisular, pero va a ser nada más durante un tiempo. No puede continuarse solo, requiere otros mecanismos para que pueda mantenerse. Entonces vamos a ver que una vez que entran en juego estos, se va a mantener lo que es el gasto cardíaco y la perfusión tisular, pero la fracción de eyección aún no alcanza el nivel que requiere. Por eso decimos que son varios factores que entran en juego. Otro de los que va a entrar en juego para poderlo lograr es la activación del sistema simpático. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que el sistema simpático va a empezar a generar que empiece a haber una vasoconstricción. Va a tratar de empezar a disminuir el flujo hacia áreas donde considera que no son tan importantes, para tratar de que haya ese volumen que se requiere para poder compensar gasto cardíaco y la fracción de eyección. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a secretar las catecolaminas, principalmente lo que es adrenalina y noradrenalina. Y aquí va a empezar a utilizar otro mecanismo, que es la reserva cronotrópica. Aquí estábamos hablando hace un ratito de esos conceptos, y vemos cómo en este caso lo va a hacer utilizando el aumento de lo que es la frecuencia cardíaca para poder aumentar este gasto cardíaco y poderlo mantener como se requiere para la perfusión tisular. Entonces vamos a ver que a su vez, al aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué va a hacer? Va a generar como efecto secundario, digamos, que haya una mejora en la captación del calcio y por lo tanto mejore la contractilidad. Sabemos que no va a alcanzar un nivel óptimo, y esto va a ser ¿por qué? Porque está dañada la fibra miocárdica. Sin embargo, decimos, es un mecanismo en el cual está tratando de que esto mejore. Se me va a cerrar ya la clase, ya estamos a menos de un minuto. Vamos a parar aquí. Siguiente clase, hacemos un pequeño repaso para que no se les haga tan complicado entenderlo, porque no es tan complicado, lo único que pasa es que es mucha información. Pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo más importante. Seguimos en comunicación a través del grupo de WhatsApp, les mando los links o lo que esté pendiente a través de ahí, y nos vemos la siguiente clase. Gracias.